Pues muy bien, empecemos. Tere, Nat, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú qué tal? Pues todo muy contento. Felices de estar aquí contigo. Qué padre. Felices. No, la cosa estamos los tres y la verdad es que hace mucho tiempo que tenía yo ganas que platicáramos, tuviéramos este podcast realmente hablando de educación. Claro, que es lo que nos encanta, nos apasiona. Nos apasiona y creo que en algún momento Tere y Nat platicamos que cuando leemos los periódicos, cuando vemos las redes y oímos de educación, siempre es como muy amarillista, ¿no? Siempre es, ¿qué problema tenemos en educación? Ahorita, por ejemplo, con todo el tema de los alimentos en las escuelas, siempre es, a ver, mitos y realidades, ¿qué está pasando? En la Asociación de Colegios Multiculturales de ACOM, de la cual ahí soy consejero, hablamos las 60 y tantas directivos de las escuelas, cómo le está yendo a cada quien, y yo siempre digo, hablemos de educación. Entonces, la idea de este podcast es que los tres podamos hablar de educación. ¿En qué estamos metidos? ¿Qué nos gustaría? ¿Qué cosas concretas sí podemos hacer? Cuéntenos, si quieren, primero ustedes, Nat, Tere, ¿qué se les ocurre que podemos hacer para hablar de educación, mejorar la educación, tips que le podamos dar a los papás, a los chavos, a los niños, a los educadores? Primero que nada, yo diría abrirnos a conocer, a saber realmente, a informarnos, a saber realmente qué existe, qué hay, cuáles son realmente las problemáticas, comparar los recursos de donde obtienes esa información, porque las redes, los medios no son lo mejor. O sea, esos medios amarillistas, no los escuches. Escúchalos, pero con este juicio de, bueno, voy a verificar la información, ¿no? Entonces, claro, yo creo que apertura, sobre todo, de todos los que somos parte de una comunidad educativa, de entrada. Yo opino que, como todo, la educación es un organismo vivo, ¿no? No es rígido, no es blanco y negro, sino tenemos que fluir con la flexibilidad que tiene un organismo vivo, pensando en la mejora continua. Yo creo que es importante que los colegios hoy se enfoquen en eso y empiecen a pensar también ellos mismos cómo voy progresando, no nada más los alumnos, ¿no? Sino como instituto, como docentes, como líderes todo, ¿no? educativos, empezar a hablar de mejora continua. Yo creo que otra cosa de impacto es saberse estudiantes, que para mí eso tiene un impacto importante en la educación y todos los equipos educativos. Yo creo que la idea del maestro, y siempre proclamar el experto, el maestro, nos aleja también de pensar que somos también alumnos. Yo creo que tienen mucho que aprender como personas, como maestros, de los alumnos, y en los mismos procesos ir descubriendo hacia dónde se va dirigiendo la educación. Entonces, yo creo que para tener mejora continua también tenemos que sabernos estudiantes. Y en ese proceso fallar, saber pilotear cosas, no tener miedo a decir, pues esto no salió, ahora vamos a hacerlo. Es decir, adoptar algunos de esos comportamientos que también observamos en el sector corporativo y que funcionan y que se vale traerlos a la educación. Me parece que la educación ha estado muy cerrada en general. O sea, las instituciones en un momento dado se encerraron mucho. Hay muy poca colaboración entre ellas. ¿Por qué crees que está porque hay una como soberbia, ¿no? Esta soberbia de yo lo sé todo, que está muy hacia lo que mencionaba Nat. Yo sé todo, yo soy la mejor escuela, soy una escuela así, he dado lo mejor a mis estudiantes, pero en realidad ya estamos dado por sentado que ya llegamos al tope, cuando en realidad la vida es de constante evolución de todo mundo. Claro. Y no solamente el individuo, sino las instituciones también, ¿no? Claro, a mí me encanta que estemos aquí, sobre todo porque ¿cuánto tiempo llevamos en educación? Yo por lo menos llevo más de 25. 25 años, Nat. Ya no nos digas, no, si no nos digas, pero yo diría que unos 4 o 5 por lo menos, ¿no? Un poquito más. Pero yo hablo con muchos papás. Abrimos una preparatoria en línea y presencial, tenemos una escuela, me toca dar clases en la universidad, y siempre lo que me preguntan, y yo mismo me cuestiono y quiero platicarlo, es ¿qué cambio estamos viendo hoy en los niños, jóvenes, papás y en educación en general de lo que empezamos a ver hace 20, 30 o 40 años? Totalmente. ¿Cuáles son los principales cambios que estamos viendo? ¿Estamos yendo hacia mejor, hacia peor, hacia diferente? Yo les comparto de entrada que me da de repente, lo digo así hasta con coraje, que me dicen maestros, maestras y papás,
es que las generaciones de ahorita son muy diferentes. Es que ya no quieren estudiar, y yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo. Verdad, sí, son yo diferentes. no estoy de acuerdo. Son diferentes como y tenemos nosotros que somos reconocer sus diferencias. Pero como nuestros abuelos, papás y nosotros. Exacto, para precisamente llegarles. A ver, ¿no? el cambio es una constante. Es una constante. Y desde luego que hay muchos cambios. Pero la fricción siempre se ha generado en toda institución y entidad cuando o el cambio va a una velocidad o a una dirección y la otra parte o no quiere, ¿no? Seguir esa dirección o va del lado opuesto. Pero platícame de lo que tú has visto, Tere. ¿Qué han visto de cuando empezaron la educación a hoy que pudieran decir, ahora sí que pongamos 3 preguntas? ¿Qué está mejor? ¿Qué está peor? ¿Y qué está diferente? Mira, yo te voy a contestar la primera. Ajá. O sea, yo empecé hace, en realidad, ya casi 30 años dando clases, ¿no? Empecé muy joven dando clases de matemáticas y de inglés y todo. ¿Qué te puedo decir? La tecnología cambió todo, pero han habido diferentes momentos. No, durante estos 30 años no todo cambió tan rápido, sino que han habido ciertos cambios. La tecnología llegó para facilitar muchas cosas. O sea, ¿tú ves que es más fácil? Hoy en día es más fácil sí? comunicarte, más fácil hacerlo desde ciertos sitios, más fácil, todo esto híbrido nos ha permitido romper estos límites geográficos. Eso me parece maravilloso. ¿Tú crees que aprenden mejor por la tecnología hoy? Yo creo que es una combinación. Que no puedes dejarle todo a la tecnología, pero tampoco todo al salón de clase. Ya no puedes seguir teniendo la misma clase del pizarrón igual. Y eso ayuda. Tienes que hacer esa combinación. ¿Qué está peor? ¿Sabes qué es lo bueno? La tecnología nos permite la personalización. 100%. Eso es lo que nos permite. Que podamos hacer un ejercicio adaptable, adaptativo, de acuerdo a nuestros estudiantes. ¿Qué está peor? Sí. ¿Qué está peor? Yo te diría que lo peor sería la resistencia al cambio de muchas generaciones. Hoy hay más resistencia que antes. Yo siento que es que antes no había tanta necesidad de cambio, o sea, más bien muchos colegios, muchas personas se quedaron en no es necesario cambiar. Llegó la pandemia y te hizo cambiar. Si no usabas tecnología en tu escuela, tuviste que. Y te impulsaron. ¿Y qué es diferente, qué dirías, la educación de hoy a hace 20 años? Yo te diría que la educación de hoy los padres de familia están más involucrados que otras generaciones. Se quieren involucrar, pero también están muy cansados. También están con mucha presión porque ahora las familias son muy diferentes a hace 30 años. ¿En qué sentido? En el sentido del rol de las mujeres. El rol de las mujeres ha permeado muchísimo. Ya son más las mamás que trabajan en un grupo, ¿no? Si piensas en un salón de clases, que hace 30 años. Hay más papás que van, inclusive. Hay más papás que ahora están, que están hasta en los chats, que van hasta a las juntas de vocales, ¿no? Ese involucramiento es diferente. Sin embargo, hay que trabajar mucho con cómo educamos, cómo entrenamos, cómo introducimos a los padres de familia a esto. Yo creo que las escuelas se quedaban en esta parte muy cerrada de es que no tengo por qué decirles o hasta aquí les digo. Y hoy por hoy debe de haber una transparencia y una comunicación total. Mucho más que antes. Sí, yo ha cambiado para bien, para mal y diferente. Cuéntanos. Yo pienso que vamos muy bien, ¿no? Ya han habido muchas mejoras en cuanto al aprendizaje técnico. Es decir, aprender matemáticas, historia, evidentemente recursos tecnológicos que nos permiten diversificar, aunque yo opino que la diversificación se tiene que bajar también a otros lados, no nada más a la pantalla, pero eso creo que lo estamos haciendo muy bien. ¿Mal? Las habilidades blandas se están quedando completamente rezagadas. Lo ves con los chavos hoy. Sí, totalmente. Y no ¿Y los adultos? con los chavos en el salón de clases, sino salen, ¿no? La verdad es que salen al sector empresarial y no va a haber un empresario, ¿no? O alguien que trabaje en una empresa y haya reclutado en los últimos 10 años a jóvenes que no te digan, pues, ¿qué pasó? Traen la información técnica,
pero el rezago en habilidades blandas es extraordinario. Y Totalmente. diferente que ves, y diferente de la generación de hoy a las de antes. Muchísimas diferencias. Yo creo que la familia, cómo se comporta, el rol de la mujer, los mismos jóvenes, es una generación distinta que piensa diferente. Las redes sociales han tenido un impacto extraordinario en nuestra cultura, en la humanidad, y no nos damos cuenta de cuánto hasta que no estás en un salón de clases donde la percepción de la verdad es distinta, donde las teorías de conspiración o la información falsa y verídica tiene un rol, ¿no? Pero eso forma la manera en que piensas, la manera en que actúas. Claro. Entonces yo creo que la materia humana es la materia que más está que más golpeada está. Y veo a los colegios cada vez más enfocándose en lo técnico, que es lo que ya hacemos relativamente bien, ¿no? Entonces dicen, ahora vamos a subir el nivel y vamos a mejorarlo, y vamos a traer el sistema y el sistema aquel y aquello, y no los Se veo nos realmente olvida toda esta parte socioemocional. Algo que me gustaría agregar, que cambió muchísimo de hace 30 años para acá, es esta falta de enfoque y de concentración. Las redes sociales han logrado en las generaciones millennial, Z, alfa, una falta de enfoque y concentración en las cosas. Todo lo quieren inmediato, todo es inmediato. Y entonces ves, por ejemplo, que la gente en general de esas generaciones, cuando algo no sale bien, entonces viene toda esta falta de resiliencia. Sí. Me caigo y no logro salir, ¿no? Voy a añadir una cosa más antes de las bases, ¿no?, del bienestar de la persona, eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Que es el sueño, la alimentación y el ejercicio. Y ahora nos damos cuenta que se implementa todo esto de nutrición, todo el mundo ha vuelto loco, ¿no? Cuando dices, en un país que tiene un problema de diabetes infantil fuerte, donde los hábitos alimenticios cada vez están peor. Ha sido un choque extraordinario, y eso nos indica, ¿no?, cómo han estado mal esos hábitos alimenticios, y yo creo que eso, la base que se del normalizaron, humano, ¿no? ha cambiado. Sí. Yo, en lo personal, como saben, me conocen, principalmente trabajo con jóvenes de preparatoria y con sus papás. 14, 15 años empiezan, terminan más o menos 18, 19 años. Yo, en lo personal, con los cientos de jóvenes con los cuales estoy y las decenas de escuelas, ¿qué veo para bien? Sí veo una generación, sin duda alguna, con muchos más valores de ayudar, con mucho más interés de compartir. Yo pienso que no tendríamos las redes sociales si no fueran por estas generaciones. Nosotros que somos la generación X, somos más egoístas. Todo lo hacemos probablemente por algún beneficio que buscamos. Hoy lo que encuentro en los jóvenes es una manera de compartir y de ayudar que es maravillosa. Los papás de repente se me acercan y me dicen, es que mi hijo no tiene sueños, mi hija no tiene visiones. Sí tiene, pero hay que saberlos encaminar, porque sí he encontrado en estos jóvenes esa parte de ayudar. ¿Qué es lo que he visto peor? Y lo digo con tristeza. Las generaciones que me he encontrado hoy en preparatoria versus hace 15, 20 años son personas más inseguras. Sí. La autoconfianza para mí es un arma, es un superpoder, es una herramienta fundamental, y la preparatoria te marca para toda la vida. Entonces, el encontrar esas autoconfianzas bajas, cuando hacemos test de inteligencia emocional y medimos la autoconfianza, y deberían dar más o menos del 5 al 95 en 50, y estamos en un promedio en 30, 35, eso ha cambiado para mal, y me da coraje, me da tristeza. Y comparto lo que decías, Tere, tiene que ver mucho con los papás, porque el amor de los papás, y para los que nos oyen o nos escuchan o nos ven, eso no está en cuestión nunca. Lo que está en cuestión es el cómo. Y entonces, claro, vemos más papás, hombres, que qué bueno, pero también vemos estos papás helicópteros, ¿no?, que ahí están dando lata, y entonces hacemos personas, hijos, alumnos inútiles. Súper inseguros. Nosotros tratamos de prácticamente no involucrar a los papás, porque hay que trabajar con los jóvenes. Entonces, ¿qué veo mal? Esa parte de la autoconfianza. ¿Qué veo diferente? Sin duda alguna, como lo mencionaron las dos, la tecnología. Hoy estamos en un momento, todo el mundo habla de inteligencia artificial.
¿Qué he visto yo en otros sectores? Van a empezar consolidaciones de empresas, van a empezar consolidaciones de inteligencia artificiales, hasta que algo más o menos ya empezaron, pero van a empezar como grupos más pequeños, consorcios, clústeres, que van a empezar a trabajar así. En el tema educativo, lo comentaste, Tere, no sé por qué. Yo vengo más del mundo empresarial. Yo dirijo varias empresas, tengo escuelas, y por alguna razón, el lugar donde más separación veo es entre la academia y la empresa. Claro. Y no sé por qué. Por eso te digo, hay que jalar más El otro día, las buenas prácticas. el otro día les voy a compartir. Todos los días. Abrimos un despacho Sí. de abogados para ayudar a las escuelas a hacer las cosas con base en las autoridades, porque en México no podemos impartir educación si la autoridad no nos permite Es correcto, impartir educación. claro. Es correcto. Y luego nos queremos pelear. No te puedes pelear con el casero cuando el casero te rentó la... Bueno, eso pasa en educación. Entonces, una persona, uno de los abogados, fue a una escuela. Me decía, Aaron, voy a mandar a hacer tarjetas de presentación. Le dije, claro, por alguna cuestión curiosa, en el mundo laboral, corporativo, empresarial, ya no hay tarjetas de presentación. Es En la QR, escuela Es sí. QR. En la escuela sí, en la academia sí. ¿Por qué la academia es la que está siempre más atrasada? Si supuestamente somos los innovadores, los que inventamos. Eso no sé por qué. ¿Qué Por la opinan? soberbia. ¿Por qué Es la una escuela está soberbia atrás siempre? académica. Es sentirte Mira, que yo eres creo, perfecto. yo creo ¿Por que... qué? ¿Qué pasa? Pues yo creo que sí requiere una jalón de sacudida, oreja. ¿verdad? Un Hay jaloncito. una sacudida buena. y empezar a reperfilar también El rol de todos de y todos. quienes son parte de ello, porque esa siempre ha sido mi pregunta, ¿cómo puedes estar en educación, estar tan desconectado De la realidad? finalmente el entregable, ¿no? Porque pues todos tenemos que comer Totalmente. y vivir Sí. y todo, Tú hablaste, y los niños... tú hablaste de los maestros hace rato. Sí. Sí. ¿Qué pasa? Si yo te dijera Cambió un sueño, ¿qué completamente podemos el hacer con los perfil de un maestros docente. para que un docente gane como un médico, un abogado, como en Claro, Finlandia? es que ¿Qué ya debe de hacemos? cambiar ese perfil. Pero ¿qué o sea, esa hacemos nosotros aquí concepción. y con los ¿Qué que Mira, nos... te voy a decir, de entrada yo te diría, para mí un 35% me van a colgar. Un 35% de los maestros de todas las escuelas tendríamos que sacarlos. Es resistencia tóxica. No permiten que la institución Pero sacarlos porque no avance. hacen bien su chamba, sacarlos... Porque no están comprometidos, ¿no? La resistencia es tóxica, no permiten Ya. que la institución Avance. avance. Entonces necesitas sacar el 35%. Yo sí sería... Yo sí ¿Y con los sería- que se quedan qué? Ok, los que se quedan, para empezar, obtienen un buen mensaje de que Ok. pues hay que ponernos pilas Ok. y ahora que evolucionar, hay que evolucionar y replantearse desde la perspectiva de cada uno de los colegios lo que acabo de decir. ¿Cómo mejora un profesor? Pero ¿cómo aumentamos ese rol, ese perfil del maestro en la sociedad que lo mencionaron? ¿Cómo, Mira, yo cómo creo le que hacemos? es ¿Qué una- hacemos en nuestro micromundo? necesitamos Campañas campañas de tienen que- dignificación al docente. Porque el docente A través de los medios. Eso es algo que cambió hace Con el 30 gobierno, años. con la sí. colaboración de Todo todas las mundo. partes. Hablemos Todo de mundo. educación. Hablemos de educación. No nada más de los temas amarillistas de la No, no, y educación. lo Exacto. difícil que es, porque es un rol Exacto. complejo. Es muy complejo y cada vez es un perfil, ya cambió el perfil. De hace 30 años para acá, un docente en un salón de clases le implica muchas más habilidades y competencias de lo que era antiguamente. Antes era, me sé mi materia de memoria, van, Y lo soy replicaban dictador, esa y es mi dictaba. manera. Hoy por hoy tengo que entender a cada estudiante. Tengo que saber bien la tecnología. Tengo que Controlar al controlar grupo de al manera grupo. positiva. Tengo No, que- está cañón. o sea, son muchísimas áreas en las que están involucrados y tienen pocos elementos. Ujú. Las escuelas no dan ese apoyo en general. O sea, a veces Se tiene que invertir en tienen el que recurso más invertirse, importante que es el también. recurso humano. No se invierte suficiente en la capacitación del docente. Hace poco estábamos hablando, Sí, ¿te lo acuerdas? hablamos. Con una de las asociaciones de colegios privados y nos decía, bueno, no, tenemos que darle, que la gente, no, los padres de familia tienen que confiar más en el maestro. Y yo le dije, estoy de acuerdo, pero tenemos que capacitar Bien a los maestros. Están abandonados. Entonces, si tuviéramos que darles a los que nos ven, a los que nos escuchan, 1, 2 o 3 consejos para los maestros, que cada uno digamos, ¿qué pudiéramos recomendar a quienes nos escuchan? ¿Qué hacer para una mejor educación enfocada en los maestros? ¿Qué podríamos hacer? Pues mira, pensando en cómo le podrían hacer las escuelas hoy, yo sí creo que hay que hacer un cambio en dejar ir a las personas que son tóxicas, ¿no? Para la organización, realmente capacitar al resto de su población
y desafiar el modelo tal vez que tienen comercial, tal cual, para permitir que ganen más esos docentes. Okay. Yo creo que si eso lo hacemos y en colaboración, porque pues debería de ser una comunidad extraordinariamente colaborativa, diseñar estrategias precisamente para fortalecer el rol del docente, que además estoy segura que gobierno y sindicatos estarían encantados de participar en eso también. Entonces, en conjunto obtendríamos un mayor ingreso, ¿no? Gente que realmente son el talento real de las escuelas, que les interesa evolucionar, ¿no? Que les interesa el niño, no tanto yo sé hacer las cosas, así es como es, y todo eso que ya no funciona. Y la otra también creo que hay que volver a ver los entregables. Okay. O sea, al final del día la escuela, muchas escuelas me parece que te están preparando pues para el IB o para pasar el examen de admisión de prepa. Y yo siempre digo, híjole, para 15 años de tu vida, ¿no? Y una inversión que supera muchas veces los millones de pesos, pues el entregable me queda corto. A deber. Me queda de ver, ¿sabes? Nos queda de ver. Bueno, yo digo que tiene que pasar algo como pasó con Uber Trump. y los taxis. Ok. Una disrupción. En la educación. En la educación. Debe de haber una disrupción en la que todos los que estamos formando parte de ella nos demos cuenta de qué es lo que se necesita. De entrada, la dignificación de el rol del docente, sí, y de la profesión como tal. ¿Cómo? Y que realmente... ¿Cómo? Bueno, de entrada yo diría que va a ser como ciertos pasos. Primero que nada, establecer cuál es este nuevo perfil. Okay. Empezando por ese perfil, para hablar con todas estas instituciones, universidades, la normal, para ver cómo vas a reorganizar, rediseñar, replantear tus programas, ¿no? De docentes. ¿Qué es lo que este nuevo docente necesita y cómo los vas a fortalecer? Entonces tenemos que tener un perfil muy claro de cómo van a ser. Un perfil claro. Y a partir de eso, trabajar en estas capacitaciones, porque no es nada más capacitar por capacitar, no es nada más tener los viernes de fin de mes con cursos y cursos y cursos, sino que qué necesita cada persona. Esto es pre-service, ¿no? O sea, antes de que sean maestros, ¿qué es lo que necesitaríamos? Y estos semilleros. Necesitamos apuntar a estos semilleros. Okay. En pre-service, en in-service, que ya sería el maestro en su salón de clases, todas las personas que llevan 3, 4, 10, 15, 20 años, es dónde están, qué les vamos a cambiar, y a partir de eso es pues estas ideas de upskilling and reskilling de las empresas. Claro. No es necesariamente una maestría o un doctorado. Quiero dejar claro que no necesariamente eso. Son microcredenciales desde, o sea, estamos diseñando un curso justo basics. Los basics de todo maestro que no se nos pueden olvidar. Desde cómo pararte en un salón de clases, cómo dar correctamente instrucciones, cuáles son tus objetivos de clase. Pero a veces son nada más módulos y ciertos cursos y serían este tipo de microcredenciales. Y saber quién para qué. ¿Quién para qué? No todos son para todo. Todos. Como a veces, claro, si tú haces una corrida financiera, pues hay que acomodar al profesor, pero hay que replantearse el modelo financiero para que haga sentido. Porque no puedes enseñar lo que no eres. No puedes. No puedes falsear. Estamos diciendo que tienen que aprender todo esto de habilidades suaves, claro, pero los maestros no lo saben. Si no las tienen. ¿Cómo les voy a enseñar liderazgo si yo no lo sé? ¿Cómo voy a hablar de emprendimiento si nunca he emprendido? ¿Cómo voy a hablar de finanzas? ¿No? Y luego los programas ves y dices, pero ¿quién es el financiero? A ver, ¿quién? ¿Hay un CFO aquí? Sí, no te puedes quedar con la teoría. Apóyense con muchísimas... Sí. Yo creo que han salido muchas... Queremos aterrizarlo ya a los entregables, es lo que te digo. ¿Cuál es el entregable? O sea, ¿dónde está la carnita de lo que... No lo que es el sueño de la teoría, sino cómo se vive en la vida real eso que te están enseñando? Yo en cuanto a los tips, consejos prácticos del tema de educación, yo insistiré en el tema de hablemos de educación. Hoy en educación el 90% entra preescolar. Tenemos un 10%, somos de los poquísimos países a nivel mundial que la educación es obligatoria desde los 3 años. En la mayor parte de los países es a partir de los 6. ¿Sí? Y sin embargo el 10% no va al preescolar ni a primaria. De ahí seguimos evolucionando. Creciendo, ¿no? Creciendo. Claro. De ahí
seguimos bajando. creciendo en cuanto al tema también de edad, y en preparatoria, 1 de cada 3 ya no estudia la Es preparatoria. correcto. Entonces tenemos un 33-34% de jóvenes que no van a la preparatoria. Y la pregunta es, ¿por qué no van a la preparatoria? Y de acuerdo a los estudios, lo que nos dicen las respuestas es porque ya no están retados. La razón número 1, porque ya no ven justamente ese cambio. Entonces, todas las familias invierten muchísimo en educación, tiempo y dinero. Este 90% por lo menos va a preescolar, este 66% va a preparatoria. Entonces, la educación está en boca de todos. El tema está que tenemos que hablar. Si nos comparamos con una educación como Finlandia, ¿qué es lo que realmente ocurre? Lo que ocurre es que realmente hablamos de educación para el tema realmente de ir mejorando estas preparaciones. Ese sería mi consejo. En casa, hablemos de educación y hablemos bien del docente. Hablemos con nuestros hijos bien del docente, como una cultura oriental, en la cual el mayor, el maestro, el sensei, es aquella persona de respeto. Yo creo que tenemos que empezar hablando de educación con nuestros hijos, bien del maestro y no burlarnos del maestro juntos. Claro, como bien decías, Nat, para eso obviamente hay que quitar ese 35% que no funciona para quedarnos con aquel que respetamos. Claro. Pero inclusive en los medios de comunicación, hablemos a favor de la educación, porque esos comunicólogos fueron también a la escuela. Los papás fueron a la escuela. Entonces, mi sugerencia es hablemos de educación, de las cosas buenas, porque si nosotros todo el tiempo hablamos de cosas malas, pensamos mal. Obviamente vivimos en un mundo cada vez más extremos. Entonces, o estás en contra de o estás súper a favor. Hablemos de educación a favor. Hagamos que en las redes, hoy día no necesitamos al comunicólogo realmente de la gran compañía de televisión, de los grandes radios. Hoy día podemos en nuestras redes hablar bien de un maestro, hablar bien de mi mamá o de mi papá, hablar bien de la escuela. Y eso yo creo que sería un pequeño tip para que de alguna manera mejoráramos de educación. Fíjate, una cosa que dices, sé que ya estamos concluyendo y que es cerremos adelante, que mensajes es muy finales. notoria. Cuando tú ves, una de las cosas que siempre me llamó la atención con las nuevas generaciones en el sector corporativo era su idea de la jerarquía. Ajá. No existe mucho, ya sabes. Se sienta tal vez el becario con el director general y se sienten como si fueran exactamente iguales. Sí. Y pues finalmente la otra persona tiene más experiencia y llegó ahí, ¿no? Ganó, Fue ganando. fue ganando pues su rol, ¿no? Y eso mismo lo observo en familias también. Esa idea del respeto al papá, el respeto a la mamá, desde un sentido de valor, ¿no? Sí, total. De que pues así son Pues las yo jerarquías, ¿no? sí. Mi papá me dio la vida, trabajan para mí, para que yo pueda tener esto y demás. Está bastante diluido. Entonces, claro, debe de haber una correlación entre si no lo haces con tus papás, pues cuál es la expectativa con los docentes. Y eso es lo que debemos estar trabajando. Sí, creo que es con importante ellos. regresar a los valores generales. Siempre y son lo reforzarlos. principal. ¿Tere, alguna Yo mensaje también de cierre? coincido con ustedes y mi mensaje es: necesitamos líderes transformacionales. Estos líderes que son los que llegan al colegio y dicen ¿qué está pasando? ¿Cómo está? Vamos por esto y no nos dé miedo. Y sobre todo a todas las instituciones, o sea, esto de hablar de educación, habla con los directores cercanos a ti, comparte tus experiencias, no te cierres, porque haz todo lo contrario. Sí. Esto es algo en donde estamos involucrados todos. Todos. Y con base en eso, si me permiten ir cerrando, básicamente con el mensaje de sigamos hablando de educación. Sigamos hablando. Sigamos viendo para que de alguna manera tanto docentes, directores, líderes educativos, papá y mamá, alumnos, sigamos hablando de educación de manera favorable en nuestras redes, en donde estemos, porque estamos metidos en el tema educativo. Pues sigamos en esto. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias, Nat. Gracias. Qué padre que estemos hablando de educación. Hablando de educación. Y seguiremos. Muchas gracias, Ana. Al contrario, gracias.